Bueno, el voto en el exterior, básicamente la primera participación se remonta al año 2009, cuando en El Salvador se abrió una urna para que los salvadoreños pudiesen votar. Es decir, nos obligaban a viajar a nuestro país para poder participar. Se abrió una urna en el Mágico González, en el estadio, y básicamente los que lograron hacerlo no fueron más de 200. Luego ya para el 2014 se implementó el voto postal y nuevamente la participación de la diáspora fue pequeña. En ese tiempo habían más de 140,000 personas aptos para votar, es decir, que tenían DUI en el exterior, pero se registraron cerca de 10,000 y votaron solo 3,000. Entonces, partiendo de ahí, se hizo también una demanda de inconstitucionalidad a esa ley transitoria del exterior por no permitir y no garantizar el derecho al voto activo y pasivo para los salvadoreños en el exterior. Y en todo ese tiempo llega la elección del 2019, donde nuevamente nos hacen votar de forma postal. Muchos de nosotros participamos como activistas, registrando personas a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en Canadá, nuestro amigo Luis Domínguez y muchas otras personas en Europa, pero por cosas de los juegos políticos, ellos dijeron que solo habíamos registrado o empadronados 5,998 personas y nosotros tenemos un registro solo en la ciudad de Houston de 3,700. Entonces, los números ya no empezaron a coincidir si sumábamos el trabajo que realizaba Wendy y sus equipos allá en Maryland, en el DMV, usted, don Hugo, lo mismo Mirna en Boston, don Julio en Los Ángeles, y todos trabajando. Sabíamos que teníamos una cantidad de personas empadronadas superior a esa cantidad de 5,000 personas que ellos alegaban que teníamos. Es que detrás de todo esto hay una intención, malévola para que nosotros no participemos. Bueno, yo lo pude comprobar en carne propia. Fíjense que nosotros en nuestra casa nos componemos de mi esposa, mi suegra, mi hijo, todos nos registramos. Mi suegra tenía registro en El Salvador y lo pasó para los Estados Unidos. Nosotros todos nos registramos para votar acá en los Estados Unidos. Entonces, ya cuando juntamos todo eso, intentamos registrarnos. Había que escanear los documentos, teníamos que esperar que nos mandaran una comprobación de que los documentos se habían recibido y de que ya estábamos registrados para votar. Nos mandaron una comunicación, su papeleta para votar la va a recibir a cierto tiempo antes de las votaciones. Nadie en mi grupo familiar recibió ningún tipo de boleta para votar. Pero entonces, en Canadá nosotros hemos sido un país que básicamente hemos sido un poco abandonados al respecto, ya de que desde el 2009 que se aprobó esa ley, nosotros empezamos a darnos cuenta, pero realmente no hubo una campaña en la que nosotros tuviéramos ese conocimiento, y eso se sabe que debió haber sido a través de las embajadas que estaban operando desde los gobiernos anteriores. Ellos eliminaron 3 DUI centros y solo dejaron el que está en Toronto. Eso significa que para poder viajar de Toronto a Vancouver, por ponerlo así, son aproximadamente 6 horas de vuelo, y estamos hablando de aproximadamente más de $1,000 para poder comprar un vuelo. Y eso significa que hay que agregarle hotel y, digamos, todos los viáticos que requiere una persona. Y normalmente en la embajada, donde estaban las oficinas de los DUI, siempre salían con que no podían cumplir, siempre habían falta requisitos, a pesar de que la información la mandaban desde hace un momento, digamos, unas semanas antes.
Entonces, al descubrir que solamente teníamos el derecho a votar por presidente, entre comillas, y de una manera muy estilo picapiedra, como lo he dicho siempre, me llamó la atención un llamado que hubo en El Salvador por parte del ISD, que fue coordinado por parte del ISD. Conozco a Ramón, conozco al licenciado Monterrosa, que me llamó muchísimo la atención el saber que personas que quizás nunca han pensado ni siquiera irse a El Salvador tenían esa inquietud o interés en querer ayudarnos a finalmente poder ejercer, el entender que este es un derecho constitucional con el que hemos nacido, sin importar en dónde nos encontremos, es también una de las razones que te impulsa a seguir adelante. Entonces, pero cuando yo lo escuché, me interesé muchísimo y quizás creo que en ese momento Ramón ha de haber dicho, ¿y esta de dónde salió, verdad? Pero el interés era genuino y yo dije, realmente podemos hacer algo. Tenemos que pasar la voz al exterior, donde personas que no viven en el exterior están luchando por nuestros derechos y nosotros qué estamos haciendo. Entonces, el llamado fue atendido por las caras que usted está viendo en este momento, incluyendo la suya, don Hugo, y también personas que no están en este video, en Europa, en otras partes de Canadá también, que nos están viendo, en otros estados de Estados Unidos, en Suramérica también, que no tenemos a nadie en este momento en Suramérica, también Suramérica se hizo presente a esta lucha. Entendemos que esta lucha no es del año pasado, no es de hace 2 años, ha venido por el largo de los años, más sin embargo es una lucha inconclusa, ¿verdad? Porque vamos a poder votar hasta el 2024, pero todavía hay cosas que tenemos que seguir gestionando para que finalmente nos den ese derecho más accesible, más factible, para que no tengamos que pasar por las cosas que está comentando Luis Domínguez en este momento, don Julio Marroquín en este momento, Adrián, como bien lo decía, empadronamos a tantas personas y por qué nunca les llegó la boleta, por qué se caía el sistema del Tribunal Supremo Electoral. Y esta es una oportunidad para que el que está viendo o el que va a ver este video entienda un poquito de dónde venimos, cómo nacemos como iniciativa Hermano Cercano, en dónde estamos y saber que esto es abierto para todo aquel que quiera participar. Esta no es una lucha individual, sino que es una lucha de todos, porque como bien dice nuestro lema, salvadoreños somos todos. O sea, que el mundo va evolucionando y nosotros como población salvadoreña nos estamos quedando atrás todavía, ¿no? Entonces, todo este proceso tiene que ser en línea. Y hay muchas personas que lo están comentando en este video. Pero sí, definitivamente siempre me ha gustado la justicia, me ha gustado que si un país tiene ciudadanos alrededor del mundo, que ellos puedan decidir qué es lo que pasa en el país. Desafortunadamente, El Salvador no vive ese derecho. O sea que estamos hablando de un problema grande que lo que se llaman es privación de derecho o el disenfranchisement, ¿no? Vamos a tener que unirnos nuevamente como salvadoreños porque los mismos salvadoreños hemos creado resentimiento por estos procesos o estas barreras que se han creado en el proceso, ¿no? De no tener estos derechos. Yo quisiera entrar al punto y me voy a quedar aquí bien cortito, pero sí me gusta la justicia, me gusta que todos los salvadoreños participemos y todos aquellos que nos estén viendo definitivamente que se unan a Iniciativa Hermano Cercano, porque el voto en el exterior, tanto para las elecciones presidenciales como para ahora legislativas y municipales, es como aquella maratón que se inicia en un punto desde hace muchos años atrás y ha sido una antorcha que diferentes salvadoreños han ido llevando por todo este recorrido. Y estoy sumamente feliz que Iniciativa Hermano Cercano haya sido el que finalmente llegó a la meta con esa antorcha a concluir la maratón. Me interesé hace muchos años observando ciertas cosas porque yo quería votar, yo quería participar en las elecciones, yo quería hacer, pero en ese tiempo había muchas otras personas envueltas. Yo esperaba que los demás pudieran lograr lo que hasta ahora se ha podido lograr. Pero en ese tiempo me dediqué a estudiar el voto en el exterior. De hecho, tengo un proyecto que yo he presentado a varias personas, muy largo, extensivo, sobre el estudio de los diferentes organismos que han estado envueltos en el voto en el exterior. La conclusión, pues todos ustedes la han dicho, es que no nos quieren dejar votar, nos niegan el derecho. El derecho que nos dieron a nosotros en la ley del voto en el exterior es como que nos pusieron el voto en una vitrinita
y en esa vitrinita lo podemos ver y acariciar, pero la llave para entrar a tocar ese voto es chiquitita y a veces cuesta entrar en la cerradura y no todos podemos hacerlo. Es así de difícil el proceso de votar. Lleva demasiado. Yo agradezco a Adrián Chica por esta invitación, también a Wendy Clavijo, las veces que también pues hemos tenido la oportunidad de compartir, y sé que ahora ella tiene un liderazgo muy importante también para el tema de un partido político nuevo que tiene representación también a nivel internacional. Ella es la representante de la diáspora. En mi caso en particular, dentro de la Asamblea Legislativa, me he dado cuenta que es un tema muy sensible, porque sabemos que ustedes, bueno, son diferentes los casos, pero la mayoría tuvieron que irse de nuestro país por falta de oportunidades, por el tema de la violencia, y prácticamente están muy a disgusto de cómo se ha gobernado en los últimos 30 años en El Salvador. Obstrucción, como es el tema del voto en el exterior, están obstruyendo. ¿Por qué? Porque no se les está facilitando que sea de una forma mucho más fácil, sino que se les está pidiendo que comprueben sus lazos, se sienten amenazados. Se perdió prácticamente, y puedo hablar desde el ex partido que yo representé, del octavo sector, se perdió ese apoyo de la diáspora, igualmente para el FMLN, y es por eso que hay un temor profundo del tema del voto de castigo, y hemos visto nuestro país. Y esto los deja a ustedes en desventaja, como que no fueran ciudadanos salvadoreños. Los pone como ciudadanos de segunda categoría. Y el salvadoreño no es ni de primera, ni segunda, ni tercera categoría. Todos ustedes tienen los mismos derechos por ser salvadoreños. Y el tema de que tengan ustedes que probar esos nexos, que tienen hijos o que tienen padres o tienen alguna empresa o tienen alguna propiedad en El Salvador, para poder optar por el tema de las votaciones, incluso municipales, es para mí bochornoso, es vergonzoso, porque ustedes son salvadoreños y no los tenemos que ver en función de las remesas. O el derecho al voto tiene dos dimensiones, tiene dos caras. Una, el de poder elegir a nuestros representantes al gobierno, y dos, el de nosotros podernos postular y optar al cargo público. Entonces, el derecho al voto, no olvidemos, tiene siempre esas dos dimensiones. Y hasta el momento, en primer lugar, solo habíamos avanzado a que se permitiera, se facilitara el voto para la elección presidencial, no así para la elección legislativa y municipal. Y número dos, que no había ninguna regla especial que posibilitara que los salvadoreños desde el exterior pudieran tener una participación política mucho más activa, poder incidir de manera directa en los asuntos políticos y poderse proponer como candidatos desde el exterior. Cuando el legislador omite establecer una regla, establecer una ley que va a garantizar el ejercicio de derechos, y si la Constitución regula ese derecho, pero el legislador no ha desarrollado la ley correspondiente, ha omitido hacer el marco normativo. Al no haber un marco normativo que viola ese derecho constitucional, se puede buscar una declaratoria de inconstitucionalidad y por esta vía presionar al legislador para que pueda crear esa regla. Y en la Sala de lo Constitucional constató que desde 2016 que había una omisión de la regla para que los salvadoreños desde el exterior pudieran votar en elecciones legislativas y municipales y además pudieran optar a cargo público. Y ordenó, y al haber constatado esto, la sala, en esa resolución del 2016, ordenó a la Asamblea para que emitiera la ley correspondiente y que creara las normas y las garantías y los procedimientos necesarios para garantizar el derecho. Por eso llamamos al derecho del sufragio activo, poder votar, poder elegir, y el derecho al sufragio pasivo, poder optar a cargo público. Y necesitábamos que se cumpliera, pero no podíamos hacerlo y seguirlo haciendo solos si no teníamos el respaldo precisamente de la comunidad del exterior. Pero comenzamos a trabajar y finalmente todo este esfuerzo vino y tuvo como producto la propuesta de ley que ya ustedes han hecho mención y que se presentó en septiembre del año pasado a la Asamblea Legislativa.
política. De hecho, el departamento 15, el tribunal ya lo tiene reconocido porque así está registrado. Departamento 1, San Salvador, 2, 3, y número 15, residentes del exterior. Entonces, ya está reconocido en el Tribunal Supremo Electoral de esa manera. Y luego, animamos con los distintos actores que están acá, también a Casa Presidencial. Y hablamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y dijimos, necesitamos que Casa Presidencial presente su propia propuesta. Pero dijimos, queremos que la propuesta de Casa Presidencial lleve mucho de lo que nosotros estamos proponiendo. Y logramos, efectivamente, que Casa Presidencial presentara finalmente su proyecto de ley a inicio de enero del año 2020, en el que incluyeron el voto electrónico, pero resulta que a la Asamblea Legislativa, ignorando todos los esfuerzos, viene el 16 de enero y aprueba un decreto de ley. Y lo único que hizo fue, tomó la vieja ley que había de voto del exterior presidencial, lo toma, viene y le hace un cambio y le hace el agregado y también para elecciones legislativas. Y ahí quedó exactamente igual. Y así la aprobó. El presidente de la República lo vetó el 23 de enero, porque dijo eso es inconstitucional. Inconstitucional porque no incluye el voto municipal y ahí incumple la sentencia. Inconstitucional porque no incluye reglas para la postulación de candidatura y eso incumple la sentencia. Y ellos, cuando la Asamblea recibe el veto del 23 de enero, deciden engavetarlo y lo mandan al archivo. Entonces dicen, hagamos otra ley. Y dicen a crear, disque otra ley. Y no, pues simplemente siguen agarrando la misma ley vieja que había. Y entonces ya lo único que hicieron fue, al anterior decreto le habían agregado legislativa. Y legislativa, a este le agregaron legislativa y le agregaron y municipal. Mantienen lo del voto postal intacto, igualito, igualito, igualito. Y luego le agregan, ahí es donde viene lo que se ha señalado, y le agregan ahora las dificultades adicionales, que son las reglas de la demostración del arraigo. Entonces, si ya así como estábamos, lo tenemos complicado y le agregan estas reglas, nos complican más la vida. Porque hay que demostrar si usted tiene propiedad, tiene que demostrar que su abuelito está vivo o habrá que irle a buscar la placa al abuelo para demostrar que efectivamente vivió allí, que etcétera, etcétera, o que tiene un negocio, entonces le complican la vida. Porque usted tiene que viajar a El Salvador para poder garantizar, obtener a veces alguna documentación que le garantice demostrar cuál es el arraigo. Entonces, en lugar de facilitarla, la terminaron complicando más. ¿Ok? Pero establecen unas reglas de arraigo. Y así, aprobaron esa ley el 16 de febrero, el 6 de febrero. El 6 de febrero aprueban esa ley así. Además, las reglas de arraigo también son inconstitucionales, le dice el presidente. Y por último, le dice también es inconstitucional esa ley porque no incluyó reglas para poder saber exactamente qué pasa con los salvadoreños del exterior que nacieron en el exterior. ¿A dónde van a votar? ¿A dónde va a caer su voto? ¿A quién van a elegir? Ok. Eso es lo que argumentó Presidencia. Se lo envía el 18 de febrero, que es cuando lo veta, le llega a la Asamblea y la Asamblea decide ya no mandarlo al archivo. Y el 27 de febrero, la Asamblea Legislativa supera el veto. La Sala de lo Constitucional recibe el 5 de marzo y es marzo, abril, mayo. El 1 de junio admite la controversia. Así se le llama. Es decir, lo que envió el presidente el 5 de marzo lo admite hasta el 1 de junio. Cuando otras controversias que las había mandado, la mandaron el 20 de abril y la admitió el 20 de abril. Es decir, la Sala de lo Constitucional se tarda nuevamente más de un mes para emitir una resolución hasta el 24 de julio. Y el 24 de julio, ojo, emite 2 resoluciones, no solo eso. Se declara inconstitucional el decreto 564 por incumplimiento de sentencia, ya que omite establecer la regla para la postulación de candidatura de los salvadoreños desde el exterior.
pero todo lo demás que tiene es constitucional. El voto postal es constitucional. Por eso es que el mismo criterio le aplicó cuando se va a las reglas de arraigo y dice las reglas de arraigo son constitucionales. Porque pueden ser esas como pueden ser otras. La persona que nació fuera, que tiene su asiento en San Salvador, municipio San Salvador, si emite el voto, para diputado será para el departamento de San Salvador y para alcalde será para el municipio de San Salvador. Entonces no tiene nada que ver si su papá es de Chinameca, pero si él nació fuera, su asiento está en San Salvador y su voto será para San Salvador. Por eso es que ordena al presidente a que la sancione y la publique. Ojo, si el presidente no la sanciona y la publica, el presidente de la Asamblea está autorizado para mandarla a publicar y entre en vigencia. Eso así está dicho. Y ese es un procedimiento que se va a tener que cumplir. Okay. Y el magistrado Kader, en su argumento, dice la Asamblea cometió desacato al haber incumplido con esa sentencia. Ahora le dice a la Asamblea, le voy a dar chance. Cumpla hasta en diciembre de este año, va a tener usted Asamblea Legislativa para que emita las reglas de postulación de candidatura de los salvadoreños desde el exterior. Una vez aprobada y entrada en vigencia, usted tiene que hacer las adecuaciones y tiene hasta diciembre para que entre en efecto a las elecciones del 2024. Y a todas las demás entidades relacionadas con el voto desde el exterior, que comiencen a preparar las condiciones para hacer efectivo el sufragio activo y el sufragio pasivo para la elección 2024. Sí, no, quería mencionar también importante cuando hablamos de propuestas, en el caso nosotros pues sometimos una propuesta en septiembre del 2019. Estas propuestas, para los que nos están viendo al otro lado de la cámara, no son simplemente, como dicen en El Salvador, ¿verdad?, de soplar y de hacer botellas. Estas propuestas nos han costado miles y miles de dólares. En la última ocasión, o por lo menos en la que la iniciativa Hermanos Cercanos estuvo envuelta, pagamos aproximadamente $5,000 para poder someter esta propuesta, para que nosotros podamos presentar algo coherente, ¿verdad? Algo que puedan ellos considerar. Y pues todos hemos aportado un granito de arroz, en el caso de Canadá, por medio del señor Luis Domínguez. En el caso de Estados Unidos, pues aquí tienen ustedes muchas caras, don Julio, Adrián, Mirna, Néstor, don Hugo, entre otras personas más. En el caso de Europa, tenemos a Patricia Godínez, entre otras personas que también dijeron presente, ¿verdad? Hay otros que no pudieron colaborar monetariamente, pero dijeron, ¿saben qué? No puedo colaborar con el dinero que necesitan estas propuestas, pero aquí estamos y queremos ser parte de esto y les hemos abierto las puertas a todos los que se han acercado a Iniciativa Hermanos Cercanos, que gracias a Dios cada día seguimos creciendo. A mí quizás me gustaría como hacer en unas pocas palabras un resumen de todo pues lo que nos habló el licenciado Villalta. Queda claro de que el voto hasta el momento está hasta el 2024. Queda claro que el voto sería postal por el momento, como están las cosas, y queda claro también que todavía está inconclusa la ley, que todavía queda trabajo pendiente de la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa tiene hasta diciembre de este año para concluir ese trabajo y que es donde nosotros tenemos que, pues en este momento al parecer, poner el esfuerzo para que ese trabajo sea una realidad antes de diciembre. Yo quizás mencionar que la iniciativa Hermanos Cercanos se forma de estos miembros que somos miembros de otras comunidades, grupos, organizaciones de salvadoreños, y el llamado es, si alguien que ve este video es miembro de organizaciones, se quiere unir al esfuerzo, mándenos un mensaje, estamos abiertos para hablar, para ponernos al día. Y este esfuerzo tiene que ser en grande de todos los salvadoreños, como lo dijo Mirna, como le dijo Wendy. Estamos ya a un paso de llegar a la meta y no estamos por retroceder. Creo que Ramón mencionó que íbamos a tranquilizarnos. Nosotros no estamos en el modo tranquilizarnos, estamos todo lo contrario, en meterle con todas las ganas hasta llegar a la meta, y tenemos que lograr que esa ley se concrete antes de fin de año.
Yo pues agradecerles por el tiempo, a los que se han conectado, han compartido, porque cada día vamos sumando más personas que vamos concientizándonos de la importancia de lo que es este tema, que se había quedado dormido o quizás simplemente se había quedado estancado en un grupo de salvadoreños, como nos decían en la Asamblea Legislativa. Pues estamos acostumbrados a recibir un grupito de un estado, de 2 estados, de 3 estados, en su mayoría son los Estados Unidos. Cuando vieron la inmensidad, la magnitud de donde nos encontramos todos, en Europa, en Canadá, en Sudamérica, en Estados Unidos, en diferentes partes de Centroamérica también, se quedaron realmente asombrados. Y es que somos muchos, somos más de 3 millones, como dice nuestro hashtag, que queremos votar, más de 3 millones votar, más de 3 millones olvidados, y somos de las diásporas no solamente más grandes porque somos sino que entre países latinoamericanos. República Dominicana tiene aproximadamente 2 millones, que eso es muchísimo. Imagínense nosotros que somos un país también tan pequeño con más de 3 millones de salvadoreños, que nos nieguen ese derecho, que nos hagan todas las complicaciones del mundo. Tenemos la obligación de seguir llevando esta antorcha. Iniciativa Hermanos Cercanos no va a dejar la antorcha hasta este punto de la meta del maratón, sino que vamos a seguir y vamos a llevar esa antorcha hasta donde pues Dios nos permita, el apoyo de la gente y los recursos que tengamos disponibles para poder finalmente concretar el objetivo final, que es no ser discriminados solamente porque vivimos afuera de nuestro país, sino que ser incluidos. Y pues ojalá primeramente Dios, aquí también en el equipo tenemos futuros diputados que yo sé que van a apoyar, también vamos a tener más respaldo después del 2021, vamos a tener más respaldo en cuanto a este tema, que también hemos tenido mucho bloqueo de parte de los diputados que están actualmente, obviamente hay excepciones como Milena Mayorga, que estuvo acompañándonos a nosotros en el inicio, Martel, que no nos pudo acompañar por pues sus ocupaciones, y así sucesivamente podemos contar con los dedos de las manos los diputados que estuvieron a favor, pero en su mayoría en contra, y pues sí necesitaban mucho apoyo en el caso. Estoy segura que del 2021 va a cambiar esta historia y estamos aquí para recibirla y celebrarla como salvadoreños en el exterior. Gracias a todos.